Buenos días, maestra. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Rosy? Muy bien, aquí peleándome con convenios. Ya estoy investigando. ¿Estuviste con convenios o con No, Pestalozzi? con convenios. A ver, déjame ver cómo se pronuncia. Apenas es que bajé una bibliografía. Vamos me con pareció. convenios. Ajá, ajá, Y de una vez investigué de los demás, que también déjame ver. ajá. Aquí los tengo. Ok. Mm, tengo Paulo Freire. Ajá. ¿Quién más? Todos los que teníamos que ver según yo el día de hoy. Déjenme checar. No, solamente vamos a ver allá a Roseu. Sí. Solamente a Escucha de nuevo así como. A ver. Se escucha medio mal, maestra, el audio. Sí, es que estoy en otro salón. De hecho, les Ok. iba a comentar que a lo mejor va a estar falle y falle para que no nos desesperemos. En Ok. caso de que ya la sesión pues se va a perder, no sé, es que a veces se pierde, pues ya Sí. ustedes le continúan en casa. Se van a desayunar, así. Ah, Se van a... hacer qué hacer, Es ¿cuál? que sí, es que aquí está fallando muchísimo el audio y falla mucho el internet. Y Ajá. pues ya, no, que sabe que, bueno, está bien, yo no me voy a discutir. ¿Para qué, verdad? Ok, pues muy buenos días, chicas, chicos, compañeritos. Vamos a aprender el día de hoy acerca de este autor que se llama Jean-Jacques Rousseau. Habíamos visto la semana pasada Pestalozzi, hicimos el ejercicio de escritura ahí con los ojos cerrados, que decían que sí era lo que se estaban imaginando. Todas esas cuestiones, bueno, pues vamos a ver a Rousseau, que es el precursor que motivó a su micrófono prendido, 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 prendido. Alguien que tenga el micrófono prendido, por favor, lo apaga, porque se escucha mucho la... Mi audio está fallando, ya sé, chicos, ya sé que lo sé que está fallando, pero se repite muchísimo y se está al audio, al audio, al audio, al audio. Entonces está bien, por favor, les encargo mucho eso. Para decir, ya parece que estamos de DJ, hagan de cuenta, así me siento ahorita. Y les decía, bueno, pues él es el precursor que aporta en sí como esa iniciativa a Pestalozzi, como la duda Pestalozzi acerca de la educación, acerca de la formación de los pequeños y sobre todo del hombre. Pues vamos viendo a Rousseau. ¿Quién? Vamos a ver un poquito de su bibliografía, lo que me da chance de moverse. Buenos días, Ok, aquí está. ¿cómo andan? Buenos días. Pues aquí batallando con el internet, pero bueno, a ver, déjame ver, Bueno. que ya me lo Ahorita cerró. que estaré, gracias. Aquí estaremos, gracias chicas. Déjame ver porque si está fallando, ya empezó a fallar. A ver, déjame checarla. Un momentito. No se me desesperen. Entonces voy a por un café. Déjenme ver. A ver si se abre. Pero a ver. Bueno, les voy comentando lo que se abre. Rousseau es el primer que se encarga de introducir lo que viene siendo la parte política y democrática en la educación, en donde él dice que los pequeños y cualquier persona que esté estudiando desde pequeños hasta adultos, tenemos la oportunidad de elegir qué queremos hacer en la vida, en dónde queremos estudiar y, bueno, participaciones y aportaciones dentro de la institución, en una escuela, en eventos, etcétera, en el que puedan estar activos los pequeños. Muy bien, vamos viendo ahora sí. Bueno, él también es suizo, es como que los suizos son los más famosos, hagan de cuenta. Él también fue suizo, nació en Ginebra y bueno, pues fue un escritor, él sí fue pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturalista. Acuérdense que Pestalozzi no fue pedagogo, él fue filósofo. Él solamente se basó a la praxis, a la práctica prácticamente. Y este autor, que es Rousseau, sí era un pedagogo, que sabía lo que realmente era dentro del aula y lo que realmente estaba pasando en la sociedad en aquella época.
También fue definido como un ilustrado. ¿Por qué? Pues por sus grandes aportaciones como escritor y filósofo. Presentó profundas contradicciones que lo separaron de los principales representantes de la Ilustración. Acuérdense que aquí en este tiempo era la era de la Ilustración, cuando ya se termina el feudalismo. Entonces sus ideas, cuando empieza a comenzar él a proporcionar su conocimiento aprendido en tanto la práctica como en los conocimientos que estuvo formándose, pues sí era muy diferente, porque imagínense, ya eres una persona preparada, ya eres un pedagogo, ya eres un escritor, ya conoces acerca de la filosofía de la vida, y obviamente pues se hizo como uno de los más grandes representantes en este tiempo. Se ganó el ejemplo de la gran admiración de Voltaire. ¿Se acuerdan de Voltaire, que era un físico también en aquel tiempo acerca de la metodología empírica? Y bueno, también fue considerado como de los primeros escritores del prerromanticismo, ¿sale? Aquí es cuando él empieza antes del romanticismo, o sea, el prerromanticismo, por sus aportaciones. Vamos a ver qué tipo de escrituras él hizo, qué tipo de aportaciones nos estaba dando dentro de la formación educativa. Bueno, también imprimieron obviamente un giro copernicano. Acuérdense que Copérnico era este famoso que hablaba sobre el sistema solar, que era el heliocentrismo, etcétera, que lo vimos en la primera parte de la unidad 1. A la pedagogía, ¿sale? Él fue el primero que dijo, vamos metiendo las ideas de Copérnico a la educación, que la Tierra es redonda, que el Sol, todos los demás giran alrededor del Sol, etcétera. Toda esta evolución que estaba surgiendo dentro de esa época, cuando estos grandes como Isaac, Newton, Copérnico, Galileo, él los fue introduciendo dentro, como digamos, la materia de geografía o la materia de física, de la educación, para que no solamente estuvieran como anteriormente estaban, ¿no? Muy fijados en lo que era la filosofía, la religión, lo que era los aportes normales que vimos, pues él empieza a introducir la botánica, que son las ciencias naturales, dentro de su formación como docente. Se centra en la evolución natural del niño, una parte muy importante. Por eso yo les decía en clase, estos tres autores que vamos a ver, que es Comenius, Pestalozzi y Jean Rousseau, son los tres precursores que le aportan las ideas a Montessori, porque acuérdense, ella tampoco fue maestra. Pero Montessori, Piaget y otros grandes que vienen siendo parte de la pedagogía actual, se basan en estas ideologías que ellos tienen. Entonces, vamos a ver también a Piaget más adelante. Piaget se basa también en la evolución natural del niño, conforme a él nos está marcando. ¿Cómo evoluciona? ¿En qué etapa? ¿En qué edades tiene que estar el niño aprendiendo a leer, a escribir, a hacer dibujos? Acuérdense que lo vimos también con Pestalozzi. Nos manda también un punto importante que nos dice, él crea materias directas y prácticas, como español, matemáticas, ciencias naturales, geografía, historia. Él empieza a dividir las ciencias en diferentes áreas para la educación. Y también sus ideas políticas influyeron en gran medida de la Revolución Francesa y el desarrollo de las teorías republicanas. Acuérdense que habíamos visto que las teorías republicanas con Descartes marca esta parte en la que ya viene dividida cada nación con sus propias ideas políticas, con su propia formación educativa, como hoy en día la tenemos. Que muchas veces decimos, bueno, maestro, es que sí, tenemos mucha diferencia con otros países. Claro, porque gracias a esta división política podemos tener una diferencia, una forma diferente de ver cómo se trabaja en otras naciones y extraer, como lo hizo Paulo Freire, como lo hicieron John Dewey, como lo hizo Carl Rogers, otros personajes famosos que algunos no lo vamos a alcanzar a ver, pero van a ver más adelante, lo traen aquí a América Latina y a Estados Unidos para poder mejorar. Entonces, estas teorías republicanas son muy importantes porque se da la pauta principal para poder tener diferencias educativas y poder tener la oportunidad de cambiarlas, que es muy importante. Su herencia de pensador radical y revolucionario está expresada en dos frases más célebres, que se llama el contrato social. Te voy a leer lo que nos dice aquí en comillitas acerca de él. El hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado, ¿sale? Entonces él habla sobre la naturaleza del ser humano. Nacemos libres, como veíamos en el cosmologismo, como lo veíamos en el marxismo, en el idealismo, existencialismo, ¿se acuerdan? ¿Qué nos decía el existencialismo? Bueno, pues es que nacemos libres, pero la misma sociedad te va encadenando, te va encerrando por las leyes, por las políticas, por los valores, porque hay ciertas cuestiones que
no te permiten ser tan libre como cuando recién naces. Por ejemplo, andar en ropa, sin ropa, como los bebés, ¿no? Andar ahí en pañales, ya no puedes de adulto, ya será muy así problemático. También comportarte como un bebé, obviamente, pues ya no van a decir, oye, pues, ya estás grande, ¿no? Luego de repente se echan carrilla, ya estás grande, ya, compórtate. Hagan de cuenta que es lo mismo. Todas estas partes, él lo veía. Él veía cómo iba cambiando la libertad de un pequeño a un adulto. Y créanme que si vamos recordando el pasado, éramos muy felices de niños, éramos libres. Nuestra única obligación era aprender en la escuela, ir a asistir a clases. Ya de adulto, ¿qué pasa? Vete a trabajar, ponte a hacer qué hacer, no puedes hacer esto, está prohibido esto, tampoco puedes hacer esto, no puedes llegar así, no debes de actuar así, no te debes de vestir así, no debes, así. Entonces, esta parte es la que él marca como en el contrato social, que es una de sus obras más magníficas, y el otro que se llama Emilio O de la educación. El hombre es bueno por naturaleza. Él lo marca así entre comillas. En Emilio la educación le da con todo a la educación de aquella época feudalista. Violencia, maltrato, ignorancia, diferencias sociales, diferencias de género. Acuérdense que Pestalozzi dijo, ya no va a haber diferencias de género. Ya va a haber educación para niñas y niños, ¿sale? Y él empieza aquí con la de Emilio la educación a dar con todo en contra de la violencia de los pequeños, porque antes eran golpeados, masacrados. Y él decía, ¿cómo quieren que un niño aprenda? ¿Cómo quieren que la sociedad mejore si no cambiamos desde el aula? ¿Vale? Otro punto que también nos marca, nos dice que tiene varios conceptos de vanguardia que vienen siendo utilizados hoy en día tanto en la pedagogía como en la filosofía política. ¿Sale? Los conceptos de los contextos en los que son formulados en el ámbito de la llamada globalización. Él tiene los primeros cambios de la globalización en aquella época. Por eso venía en una parte anterior donde nos marcaba que él es un pionero de la revolución industrial, de la revolución francesa, de cuando llega a esa etapa del cambio social tan importante, que hoy en día pues hay mucha industria, mucha educación, muchos conceptos que él marca, pues él lo tenía ahí. Por eso se le llamaba que era un revolucionario. También nos marca que responde en general a este deseo de búsqueda del ciudadano libre y a la vez inmerso en una participación política concreta. Él empieza a decir, vamos a tener la división política de los estados, de las naciones, de las repúblicas, tiene que haber elección. Fíjense, ¿desde qué época? Desde 1770 y tantos, él decía, tiene que haber elección de gobernantes, elección de maestros, elección de directivos, elección de presidentes, elección de monarcas, ¿sale? Él empieza con esa pequeña idea que hoy en día lo vemos muy grande. ¿Qué quieres tú estudiar cuando seas grande? Tu participación en la política en ese tiempo era muy importante, porque acuérdense que viene de un feudalismo y él lo que quería era un poco más de libertad, que fueran más libres, que pudieran seguir estudiando, que pudieran caminar libremente, porque tenían hasta lugares prohibidos en donde la gente pobre no podía pasar, porque era solamente de los ricos. Entonces él empieza a romper con esta parte y dice, queremos una participación más grande, más potente de los ciudadanos en la elección de sus propios gobernantes, ¿sale? Él mete esa idea, que después aquí en México llega en 1800 y algo, por ahí con Benito Juárez, fíjense, 100 años después casi, llega esta idea de ser, pues la política, la democracia, las votaciones, y todavía siguen presentes, como nos dice aquí el autor. Evoluciona la concepción de la niñez y su educación, ofrece también la idea moderna de la infancia, con rasgos cognitivos particulares. Él marca esta parte, por eso decía, es muy importante conocerlos porque de repente decimos, oye, pero ¿de dónde sacan lo de las inteligencias múltiples? O la teoría cognitiva, o la teoría constructivista, pues de estos autores. ¿Por qué? Porque él marca los rasgos ya cognitivos, formas de ver, estilos de aprendizaje, el sentir y pensar que son para ellos mismos. ¿Sale? Entonces ahí marca él esta parte de decir, la educación es para el niño, no para mí, como yo le digo a los chicos. ¿De qué sirve que yo pueda dar una muy buena clase, pero el alumno no lo entienda? Entonces no hay una cognición. Aquí lo importante es desde pequeños decir a los niños o enseñar a los niños a aprender algo, pero para ellos mismos. Y él dice que considera al niño en el niño.
¿sale? Este punto es muy importante. Si ustedes se dan cuenta, Suiza, Suecia, gran parte de Europa, donde están estas ideas proclamadas, estos libros, estos pedagogos que nacieron, hay un punto que me gustaría que ustedes buscaran por ahí un video de los modelos educativos europeos para que vean la diferencia. Y este punto de el niño es un niño, lo marcan muy bien. ¿Sale? Ahí es de que no puedo tener un aula de 30 niños, porque no le voy a dar atención a los 30 niños. Desde ahí empiezan sus ideas. No puedo dejarles demasiada tarea porque es un niño, no es un adulto. Él tiene que disfrutar su infancia. Y ahí en el video, por ahí tengo unos videos, decía un niño, ¿te gusta venir a la escuela? Sí. ¿Por qué? Porque vengo a aprender en la escuela. ¿Y qué haces en tu casa? Juego, le ayudo a mi mamá. Tareas, no hago tareas, las tareas las hacemos aquí. En cursos de verano, bueno, hacemos trabajos, hacemos proyectos, hacemos tareas. O sea, sí es muy difícil, yo entiendo que decir, no, es que es México y cosas así, pero la idea que él pone es simplemente, el niño es un niño y el niño tiene que disfrutar su infancia. Acuérdense lo que les decía, tenemos una educación muy productiva, en la de que desde pequeños, yo les decía, nos ponían a cargar cuántos libros, cuántos cuadernos, y solamente había 2 materias. En la secundaria lo mismo, montón de libros, montón de tareas, ¿y qué disfrutabas? Nada. Y crece, sale uno de la secundaria bien enfadado, porque todos salimos enfadados. ¿Quieres? A ver si quiero entrar a la prepa. Y si, yo decía, me acuerdo que de verdad yo decía, ¿y si en la prepa está peor que en la secundaria? Híjole, entonces, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, me la andaba pensando. Ya cuando me dijeron, o trabajas o estudias, tú decides, no, pues mejor estudio. Pero sí estaba yo pensando esas ideas de si en la secundaria, todo lo que nos exigían, todo lo que nos pedían, que hasta te rompían las tareas que estaban mal hechas, que estaban mal corregidas, que no sabes usar el corrector, que no está prohibido utilizar lápiz o cosas así. Yo decía, en la prepa, ¿cómo va a ser? Entonces, ustedes se dan cuenta, vamos haciendo que desde niños tengamos un miedo a la educación. ¿Por qué? Porque vemos a otros pequeños todo el día haciendo tareas, todo el día haciendo cosas de la escuela. Entonces, ellos piden, aquí Rousseau decía, que el niño sea considerado niño, ¿sale? Considera al niño el de niño. Que el niño aquí en la escuela, puedes ponerlo a trabajar, puedes ponerlo a hacer actividades, que juega, que se divierta, y de la puerta de la escuela para allá es papel de la mamá. Por eso era el papel fundamental, escuela y familia. Si la mamá lo pone a hacer dibujos, a colorear, a hacer otras cuestiones, la mamá. Aquí, allá, allá, que él disfrute su vida. También propuso una educación moral, los deberes y la verdad. ¿Se acuerdan de civismo o cívica ética que venía? Yo me acuerdo que en sexto lo vi. El derecho de los niños, la obligación de los niños y la obligación de los padres y los derechos de los padres. Y de repente yo leía que decía, como niño tienes derecho a una educación, a vestimenta, una buena alimentación, acorde a tus posibilidades económicas, obviamente. Tienes derecho a la salud, tienes derecho a jugar, tienes derecho a desarrollarte sanamente, tienes derecho a esto, pero tienes una obligación. Tu obligación es ayudar en casa, hacer tareas, cumplir con horarios de escuela, cumplir con horarios que papá te disponga. Entonces, él empieza a formar desde pequeños a esta parte moral. Tus derechos, tus obligaciones. Dice aquí, los deberes y la verdad, que viene siendo lo mismo. También la noción de la nueva ciudadanía, como les decía, la democracia. O sea, desde pequeños, como vimos en el marxismo, ¿se acuerdan que decía Karl Marx? Vamos desde la educación formando personas demócratas, personas con una política, personas con la posibilidad de tener una nueva forma de ver las cosas. Pues viene también de este autor. La nueva ciudadanía. Libertad a votar, libertad a elegir, libertad de dónde quiero estudiar, libertad de levantar una mano, participar en clase, porque antes no se podía tampoco eso. La libertad de que si yo me equivoco, levanten su mano, me corrigen y yo como docente aceptar las cosas y no pelearnos, obviamente, ¿verdad? Toda esta parte es la nueva ciudadanía. Y bueno, influyen en la educación, acuérdense, educación es el proceso de desarrollo y aprendizaje de toda la vida y la pedagogía, que es el arte de enseñar a los niños. Entonces, en ambos vienen desde preescolar, primaria, hasta lo que tenemos hoy en un posgrado,
la educación moral, ¿sale? Implica tu vestimenta, implica tus horarios, implica cómo tienes que tratar a tus maestros, implica cómo debes de hablar, qué palabras puedes usar dentro de un aula, ¿no? Imagínense que no tuviéramos esto. A ver, alumnos hijos de ti, aquí con el sonido, ¿no? Como el del Bob Esponja, la corneta y todo. Duras groserías, pues entonces no. Va a haber pérdida de respeto, va a haber pérdida de valores, va a haber pérdida de cada quien entra cuando quiere a la clase, sale cuando le dé su gana. Entonces toda esta parte él empieza a formarla para estructurar una nueva educación. Recuerden que él es el primer pionero después de Comenius, porque Comenius es el de 1500, 1600, pero él rescata, porque a Comenius, pues, la Santa Inquisición lo traía así, cortito. Pero aquí con Roseo, Pestalozzi, se estructuran ambos para tener una educación que hoy en día, gracias a ellos, tenemos, que poseemos, vamos a decirlo así, con bases sólidas, con principios, con elementos, ya vimos educación física, ya vimos la participación social, etcétera. También, bueno, trata de integrar sus ideas pedagógicas y políticas para tener, obviamente, la ciudadanía moderna, lo que yo les decía. Su filosofía explica 3 puntos muy importantes. La primera, ¿cómo era el ser humano en un estado de naturaleza? ¿Cómo eres de bebé? ¿Cómo es el ser humano libre? ¿Sale? Como veamos en los cavernícolas, hagan de cuenta, un niño cuando es libre, ¿cómo se comporta? ¿Qué hace? ¿Qué actúa? ¿Cómo se motiva? La segunda es cómo es la sociedad a la que se incorpora. Después de una libertad de pequeños, te meten a una escuela. Todavía no existía el kinder, ¿eh? Aquí todavía no existía el kinder. Era hasta los 5 años y a los 5 o 6 años ya entraban a la primaria. No había un kinder. Solamente era primaria, secundaria, etc. Todavía el kinder sale por los alemanes, por ahí de 1900 y algo, 1850, 1910. Ellos creen el kinder. Pero aquí no, aquí es, tienes 5 años que estás libre en tu naturaleza, con tu mamá, con tu papá, que juegas, te diviertes. ¿Cómo es que te voy a reincorporar a la sociedad? ¿Cómo te tengo que integrar? Es ese punto que él marca. ¿Cómo tengo que decirte, esto está prohibido, esto sí puedes? ¿Se dan cuenta? De estar libre 5 o 6 años a cuando entres a una escuela, no puedes tirar basura, no puedes llegar tarde, no puedes comer en el salón, no, o sea, los nos, ¿cómo incorporárselos? A eso se refiere él. ¿Cómo debería configurarse la sociedad política para que el ser humano recupere la bondad, la libertad, la igualdad y la felicidad original? Aquí es cuando ya tienes una etapa un poquito más desarrollada, digamos como en la secundaria, en la prepa, es cómo la vas a configurar esta parte humana en la que tienes que entender lo que es la bondad, cuáles son tus libertades, cuál es la igualdad de derechos o de oportunidades y cuál es la felicidad original. Que si se acuerdan, por ahí vimos en el trascendentalismo y en el cosmologismo que surgen después estas teorías, que decían ellos, tu propio cosmos, tu propia felicidad, tu propio ideal, tu propio existencialismo, ¿cómo lo vas a trabajar? Esta parte, él lo tiene bien estructurado en sus libros, en donde explica pues ya parte de lo que son los rasgos del cosmologismo, del idealismo, etcétera, cómo debemos de empezar a meter estas ideologías dentro de nuestro desarrollo. Imagínense desde niño, ¿qué quieres ser de grande? No, pues no sé. Pues no sé qué quiero ser, no sé. Entonces, de esta parte es cómo lo voy a introducir yo al pequeño a que pueda tener esta estructura para su adultez, ¿sale? Por ahí dicen algunos compañeros que está fallando el audio. Yo les había comentado a los que llegaron primero que sí, está fallando. Pero igual voy a tratar de que les comparta el video el lunes, a más tardar, de la clase para que lo puedan ver, le puedan echar una repasadita. O de igual forma, si entran ahí, les voy a poner otro video que tengo de otras clases, ¿de acuerdo? El hombre en la estado de naturaleza. Como pueden ver, pues él lo tomaba mucho en cuenta, lo que yo les decía, el contexto hipotético que designa la situación del hombre antes de la vida social. ¿Cómo es antes de la vida social? ¿Cómo se comportaban antes? ¿Sale? Entonces, antes de incorporarlo a la vida social, antes de incorporarnos en una escuela, ¿cómo éramos? Divertíamos, nos reíamos, no había una ley, no había una normativa. Entonces, hacíamos lo que queríamos en cierta forma, con los límites que papá y mamá nos daban, ¿de acuerdo? Pero en esta cuestión, él dice, ¿cómo se comportan? ¿Qué pasa en esta forma de vida de estos pequeños? ¿Qué sucede cuando yo lo introducen a la escuela? ¿Se asustan?
qué tipo de ideas tienen de lo que es la escuela. Hay unos que llegan bien emocionados, ya voy a poder aprender. Hay otros que no. En aquella época, vuelvo a repetir, no había un preescolar, no había un kinder. Entonces, sí era conocer realmente qué está pasando. ¿Sale? Entonces, esta parte es muy, muy interesante. Si nos ponemos a reflexionar cómo éramos antes de ir a una escuela, pues era puro jugar, puro pasarla bien divertido, etcétera. En este estado del hombre natural sería bueno y feliz, libre e independiente, y no siente instintos de sociabilidad, es insociable. Tiene dos pasiones naturales que le mueven, el amor a sí mismo por supervivencia del individuo y la natural piedad o compasión por el otro, la supervivencia de la especie. Entonces, antes de conocer la escuela, antes de introducir una escuela, tenemos estas dos pasiones. Primero nos vamos a amar nosotros mismos, divertirnos, gozarla, jugar con mis amigos o jugar yo sola, etcétera, ¿no? O sea, es un niño libre. Y la segunda es, pues, ¿qué pasa con tu familia? Jugar con tu familia, divertirte con ella, escucharlos. Ahorita pues vemos los problemas desde niños de la familia, en qué podemos ayudar, cómo podemos aportar conocimientos, etcétera. No hay distinción entre lo que siente, lo que piensa y lo que hace. No hay una distinción, obviamente pues es natural. No hay en el artificio ni engaño, ni hipocresía, le guía el sentimiento, no la razón. Solamente los sentimientos guían al niño en esta época. Todavía no existe el razonamiento. El razonamiento empieza en la escuela. En el estado de naturaleza no hay desigualdad a excepción de la física. ¿Sale? La edad, la salud y la fuerza. Es la única excepción, la última desigualdad que tenemos. No sé si ustedes se han fijado desde pequeñitos, veíamos como conmigo, ¿no? Ah, ya estás bien grande, estás bien alta. Y yo sí. Y otro, ah, está más bajito. Ah, sí, ella es más gordita. Ah, sí, ella es más flaquita. Ah, sí, ella es morenita, ella es güerita. Ella tiene tantos años. Oh, es más mayor que yo. O, ah, es más chica que yo. Entonces, es la única distinción en ese tiempo. ¿Sale? Ellos solamente dicen, él es mi hermano mayor, me gana con 5 años, o es mayor porque es más grande. Punto. Pero no hay tanta desigualdad en este tiempo. No existe más que solamente esta parte física, la parte de la salud, la parte de la fuerza, quién corre más recio, quién brinca mejor, quién canta más bonito. Es lo único. No hay otra desigualdad más que esa. Que ya de adultos podemos darnos cuenta que sí existen más desigualdades, porque pues te vas desarrollando cognitivamente. Ok, hasta aquí alguna duda que tengan, chicas, chicos. Ajá, dice, hoy no existe la nueva naturaleza en el niño porque se comportan como robot, porque su educación es un encierro en casa. Exactamente. Ya no hay convivencia con los papás y falta más razonamiento. Tienen razón. Fíjese cómo va cambiando la educación desde lo que vimos hace semanas pasadas a ahorita. Nos vamos abriendo este chip de decir, bueno, ¿qué está pasando con mi formación? ¿O qué le está pasando a la educación básica? ¿Sale? Entonces, esta parte es muy interesante, por eso les decía, aquí en el contrato social, él habla acerca de las políticas, aquí como pueden ver en la imagen, es la política educativa, la democracia, él habla acerca de la libertad social del ser humano, también cuáles no son sus libertades, él empieza a cerrar este margen en el que el ser humano puede ser partícipe dentro de una democracia, vuelvo a repetir, y dentro de una institución educativa, ¿sale? Antes era, ah, sí, maestra, después ya no, no puedo participar porque pues no se puede, ¿ok? El primer punto, vamos a verlo rápidamente, que es igualdad, es otro de esos subtemas de él. Y bueno, él puso y propuso que el lucro y los privilegios son fuentes de las desigualdades de las sociedades, que hoy en día sigue siendo lo mismo. Como venía la división, el rompimiento de lo que era el feudalismo, pues él empezó a decir, es que ya no debe de haber desigualdad social de tal grado en el que, pues el rico y el pobre, ¿no? Ahí ya viene empezando la clase media, pero igual forma él decía, aunque sea clase media, tiene que dejar de existir privilegios, porque él es el hijo del director o el hijo del fulano feudal, le tienen que tratar mejor y lo tiene que tener sus esclavos, no. Que él va a ser el líder porque él es el hijo del rey, nada. Aquí ya hay igualdad social. Este principio es de gran valor, ya que en la actualidad los discursos conservadores observan las desigualdades como simples consecuencias de su desarrollo, lo que yo les mencionaba. Las víctimas de las desigualdades como los culpables de su condición. Entonces, él habla en este punto de qué tanto impacto tiene la desigualdad social por la economía.
un punto que a muchos en ese tiempo obviamente les molestó. Hoy en día pues seguimos pensando, oye, pero ¿por qué cuando estudiamos una carrera, a veces les ha pasado esta pregunta, oye, pero ¿por qué este chico que nunca estudió, que nunca nada, se titula y agarra trabajo? ¿Y por qué yo, que sí estudié, me preparé, me titulé, me esforcé, no encuentro trabajo? Entonces, yo me he encontrado muchas personas así y me tocó en mi vida, la verdad, en la que yo buscaba, tocaba puertas a ver si me daban trabajo y de repente me decían, no, es que tienes que tener un recomendado. Y yo, pues, ¿cuál recomendado? Ah, pues alguien que sea gerente, alguien que sea director de una escuela, alguien que tenga dinero. Y yo, bueno, entonces, pues ya, ahí hay una diferencia. Entonces, esta parte, fíjense, desde esa época, obviamente siempre ha existido estas diferencias sociales, pero él lo empieza a redactar en el contrato social, en el que dice, ¿por qué existen muchas víctimas de desigualdad? ¿Por qué existe la corrupción? ¿Por qué existe estos cambios sociales tan constantes? ¿Por qué la clase social baja sigue sufriendo? Por más que se prepare, sigue ganando menos. ¿Por qué el rico sigue ganando más? Entonces, toda esta parte, pues les dio un golpezazo en ese tiempo a esas personas y de hecho sí lo criticaron mucho, y pero pues es que tú también tienes pues una vida más o menos buena, ¿por qué criticas? ¿Por qué? Pues porque a él también le tocó estar desde abajo. Entonces, él veía esta cuestión, acuérdense que estos pedagogos anduvieron con la gente pobre, trabajaron con gente pobre y se esforzaban en darles una educación gratuita, laica. Y obviamente, pues los ricos querían a los mejores para poder tener un poquito más de posibilidad. La educación ciudadana, que es el segundo punto, la libertad para la educación de los niños. Entonces, ahí él decía, tiene que haber una libertad de que si el niño quiere estudiar, que estudie. Ahorita ya es obligatorio, pues. Pero en aquel tiempo era, como no había educación obligatoria, era quien quiera venir a mis clases puede asistir a mis clases. Quien quiera aprender acerca de cómo plantar un árbol, cómo trabajar madera, cómo hacer esto, puede venir a aprender. ¿Sale? Entonces, ese era el punto más importante que él tenía, esa libertad. Nos decía, deriva también en caos y se manifiesta contra la razón. Sin embargo, pues señaló que la obra maestra de una buena educación es hacer un hombre razonable. Él empieza a decir, ¿yo para qué quiero formar personas si no razonan, si no piensan lo que están aprendiendo? ¿Se han puesto a pensar? Si no razonáramos lo que hemos aprendido, ¿cómo seríamos? Como dice la compañera, un robot nada más recibo y arrojo, como el de Paulo Freire, nada más absorbo y revojo. Dice aquí, también las tendencias, así los engañan porque platican con sus amigos de lo que ellos hacen. Y recomiendan los videojuegos, las tecnologías son el enemigo del maestro y el padre actualmente. Exactamente, compañera. Muy bien dicho, compañera Epifania. Eso es lo que está pasando hoy en día, que ya hay menos razonamiento. Le decía ahorita a la maestra Lourdes, la que también es da clases de historia, le dice a la maestra, es que ya hay, la educación está tan mal que el niño, o el joven, el adulto, no razona lo que está haciendo. Absorbe lo que está leyendo, pero no lo razona. Es como leer por leer, digamos así, leo, pero no comprendo. Entonces, él decía, tiene que haber un hombre razonable, tenemos que razonar. A ver, ¿por qué 2 más 2 es 4? ¿Y por qué 2 por 2 es 4? A ver, razónenme. Y empiezas a razonar, y antes no era así. Dices, no, pues sabe cuál será la regla de 3. No, pues sabe cómo se hace una ecuación, o sabe cómo, por qué es importante tener acentuación correcta, o por qué es importante saber leer, comprender la lectura, por qué es importante conocer la historia de tu país. Entonces, toda esta parte te hace razonar. Como les decía en el caso, que mi alumna, ¿no? Para la historia, no, pues no, no es tan importante. Que le pregunta el gringo que le dice, ¿y no conoces la historia de tu país? Entonces, ¿no eres mexicana? ¿O que no? Sí soy. Tienes que conocer la historia de tu país. Dice que le dio vergüenza porque pues le dijo las cosas como son. Igual suele pasar. ¿Para qué quieres tú estudiar una carrera o para qué quieres tú seguir estudiando si no comprendes, no razonas realmente para qué lo estás haciendo? Es como un médico. ¿Para qué estudias medicina si no te gusta atender a las personas, si no eres tolerable tratando personas, si no soportas la sangre, como decimos, ¿no? ¿Por qué no razonas? Es muy importante este punto de vista que él nos dice. Insistió sobre el humanismo y la condición humana, que los hombres sean humanos, que ese es su primer deber. Él decía, conforme te haces rico, conforme vas aprendiendo, y yo me he fijado muchas veces, lo hemos platicado con filósofos, etcétera,
no todos, pero sí, entre más se van preparando, se van olvidando de ser más humanos. Ah, pues si no, pues ni modo. No sacó 10, pues ni modo. Ahí. O ven a la gente, a los que les trabajan, porque hay personas a los que les dan trabajo para limpiar, etcétera, y son menos humanos con ellos o con sus propios hijos. No, pues no aprenden ni modo. Entonces, esta parte es muy importante. Fíjense, él ya marca el humanismo como parte elemental de la educación. Tratar a las personas de manera humana, de manera consciente, de manera, ahora sí vamos a decir, meter los sentimientos en esta parte, pero sobre todo poder comprender qué está pasando, ¿no? Que hoy en día muchos dicen, hay muchas guerras, dice aquí, entiendo que no razonan porque no les interesa solamente ese mecánico el aprendizaje, así es, compañera. Ya no aprendes a razonar, es lo que dice aquí el autor Rousseau. Se te olvida el humanismo. También, yo vengo, doy mis clases, apunto. ¿Aprendieron? Bueno, dicen que sí, bueno, pues ya no voy a dar clases. Ya continuamos al siguiente tema. Y brincan y brincan y brincan y el alumno no aprende. Y realmente el alumno apenas está queriendo aprender algo. Contra apenas quieren aprender algo, vamos a decir las palabras, porque a veces andan en otro mundo, también yo así estaba, ¿no? A veces me quedaba pensando en otras partes. Y de repente, pues, ay, ya brinco otro tema, ay, ¿qué pasó? Y le preguntan, esto se molesta. Entonces también esa cuestión humana, tanto desde pequeños a adultos, ¿sale? Por eso ahorita hay muchas condiciones, le decía yo a la maestra Lourdes, la educación tiene tanto impacto que hemos visto actualmente, chicos, mucho migrante, mucha violencia, lo que le pasó a los sacerdotes, ¿no? Hasta los sacerdotes también se llevan entre los pies, mucha delincuencia organizada, mucha venta de drogas. ¿Por qué? Porque la educación, ¿dónde está? ¿Qué valores le estás dando? Ah, pues tengo mi hijo, pues sí, que el maestro lo eduque. Y nosotros decimos, caray, espérate, o sea, sí soy tu maestro, pero no soy tu papá. Y desde ese punto de vista, fíjense cómo se está rompiendo esta parte del humanismo. Me decía yo, fíjense, les decía justamente eso a la maestra Lourdes. ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tantos trastornos? ¿Por qué hay tanta parte psicológica afectada? Porque no hubo una formación humanista, no hay una educación humanista. Entonces es muy importante lo que nos dice aquí el autor. Y bueno, pues interpretaron sus aportes grandes pedagogos como Montessori, quien propusiera el equilibrio entre la disciplina y la libertad. Lo que les decía, aquí está mi material, tú puedes tomarlo, pero tú tendrás la obligación de regresarlo. Tienes la libertad de tomar lo que tú quieras de material para jugar, pero tienes que regresarlo. Esa es la parte de la disciplina y el equilibrio. Para Freire, quien defendía el equilibrio entre la autoridad y la libertad, lo que es ¿cómo puedo decir? La comunicación bidireccional, vamos a decir, o el aprendizaje bidireccional. Yo te enseño, tú también me aportas, ¿sale? Este camino entre emisor y receptor, constantemente cambiando la información. Y nos dice aquí, este aspecto de la autoridad es importante destacarlo en el contexto actual, porque pretende que la libertad en las escuelas es responsable no solamente de la indisciplina, sino incluso de la violencia de la sociedad. Volvemos a decir lo que estábamos platicando ahorita. Entonces, sí es importante tener autoridad y sí es importante, yo me he dado cuenta y ustedes se han dado cuenta, los que tienen años de maestros, chicas, chicos, de repente empezaron desde el 2000 para acá y más o menos la cuenta de que, vamos a cambiar la reforma educativa.